Bien, vamos a continuar con la explicación relacionada con la teoría de los semiconductores. Y bueno, en este punto voy a pedirles recuerden los videos anteriores donde se citaba que la materia, toda la materia, los diferentes elementos de la tabla periódica que conocemos nosotros se pueden clasificar en tres grandes grupos. Uno de ellos son los conductores, otro los semiconductores y otro grupo son los aislantes. Como recuerdan, en una estructura atómica tenemos nosotros el núcleo y residiendo en el núcleo tenemos los protones y tenemos los neutrones. Protones, carga eléctrica positiva, y los neutrones que adolecen de carga eléctrica. Por eso le estamos poniendo un más y un menos aquí en esta partecita, porque adolecen de carga eléctrica los neutrones. Y girando en orbitales tenemos a los electrones. Cabe señalar que los electrones que se encuentran en la última capa se conocen como electrones de valencia. Y los que se encuentran en las capas interiores se conocen como electrones planetarios. Claramente se observa que los electrones de valencia, los cuales se encuentran en el último orbital, se encuentran más alejados del núcleo. Y como el núcleo tiene un potencial eléctrico positivo, habría una atracción. Pero evidentemente la atracción es más débil en los electrones que están más alejados del núcleo que los que están más cerca de él. Por esa razón es que los electrones contenidos en el último orbital son los más susceptibles a desprenderse de esta estructura atómica. Y los que están hacia el interior de las capas de este átomo, pues son más difíciles de salir de ella. Se requeriría un potencial o una gran cantidad de energía para sacar estos electrones que están en las capas interiores, es decir, para sacar los electrones planetarios. Pero se ocupe menos fuerza para sacar los electrones de valencia. Como ya se había comentado, la última capa o capa de valencia puede alojar un electrón, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y como máximo puede alojar 8 electrones. Si nosotros tuviéramos 8 electrones en el último orbital, la estructura atómica sería muy estable y es muy difícil que esos 8 electrones pudiera donarlos. Sin embargo, si tuviera un solo electrón de valencia en su último orbital, es muy sencillo que esta estructura atómica pueda donar ese electrón, ya que por causas externas, por energías externas, como veíamos en las clases anteriores, se observaba cómo era posible que los electrones en los últimos orbitales podrían salir de ese orbital si nosotros le aplicábamos una fuerza externa. Eso lo deben de recordar. Así pues que es como si nosotros jugáramos a ese juego en donde una persona se cae en el suelo y todos arriba, bolita, bolita, y se hace la torre. Si yo quisiera sacar a la persona que está a mero abajo de esa torre de seres humanos, si la quisiera sacar, pues necesitaría un madral de energía. Pero si yo saco al último personaje que está en la torre de esa pirámide, pues es más sencillo. Es lo mismo lo que sucede aquí en esta parte. Retomando el punto entonces, cuando nosotros tenemos un electrón, dos electrones o tres electrones de valencia en el último orbital, ese átomo queda clasificado en el grupo de los conductores. Pero si tiene más de 4 electrones, es decir, 5, 6, 7 u 8 electrones de valencia, quedará clasificado en el grupo de los aislantes. Y sabiendo que el número máximo son 8 y el número mínimo es 1,
La parte intermedia son 4 electrones. Si tuviera 4 electrones de valencia, entonces esa estructura atómica quedaría clasificada en el grupo de los semiconductores. Este grupo es el más importante para nuestro caso, puesto que esta materia que vamos a ver está enfocada precisamente en los elementos semiconductores. Y los elementos semiconductores obviamente tienen 4 electrones de valencia, es decir, no son ni buenos conductores ni buenos aislantes. Estos elementos, ¿verdad?, llamados semiconductores, son los que se utilizan como material base para la fabricación de piezas electrónicas. Obviamente no son los únicos semiconductores dentro de la tabla periódica, pero sí el germanio y el silicio son considerados elementos semiconductores, ya que tienen 4 electrones de valencia. Nótese, el germanio en el primero tiene 2 electrones, en el segundo orbital tiene 8, en el tercero tiene 18 y en el último tiene 4. Sin embargo, el silicio tiene 2, 8 y tiene 4. O sea, uno es 14 electrones y otro, como vemos, tiene 32 electrones. No importando si tiene 32 o tiene 14, observamos que en el último orbital la capa de valencia tiene solamente 4 electrones de valencia. Por eso son considerados, ¿sí?, átomos tetravalentes. Átomos tetravalentes. Estos elementos, tanto el germanio como el silicio, son los elementos más importantes en nuestro estudio, o en este momento al menos, dado que son los elementos semiconductores que se utilizan como base para la fabricación de piezas electrónicas. Así pues, nosotros aquí hemos hecho una breve clasificación de materiales intrínsecos. ¿Qué es un material intrínseco? Imagínense que tenemos nosotros germanio o silicio y que nosotros empezamos a quitarle todas las impurezas al germanio o silicio. Quizás en el estado natural donde nosotros lo recogimos o lo encontramos, estaba combinado con otros minerales, con otros materiales, y hemos hecho una purificación. Hagan de cuenta que le hacemos una purificación muy especial, y una vez que el material germanio o el material silicio está en un estricto estado puro, se le conoce con el nombre de material intrínseco. Material puro, material intrínseco. Pero una vez que ya lo tenemos ampliamente purificado, ahora lo vamos a contaminar. Y al contaminar ese material germanio o silicio, se vuelve en un material ahora extrínseco. Así pues, nosotros tenemos materiales intrínsecos y materiales extrínsecos. Cuando al germanio o silicio, como les comentaba, se le somete a un grado de purificación especial, se le conoce como material intrínseco. Sin embargo, cuando se le contamina con impurezas controladas a este material, se le conoce con el nombre de material extrínseco. Entonces, los materiales extrínsecos pueden ser del tipo N o pueden ser del tipo P. Puede ser material extrínseco tipo N o puede ser material extrínseco tipo P. Estos materiales, ¿verdad?, los vamos, decíamos, a contaminar, y una vez que los contaminemos podemos nosotros generar material extrínseco N o material extrínseco P. ¿Y cómo es que los contaminamos? Los podemos contaminar con materiales trivalentes o con materiales pentavalentes. O sea, sabemos que
una estructura atómica puede almacenar o contener como máximo 8 electrones de valencia. Así pues, si nosotros tenemos un material germanio o silicio que son 4 electrones de valencia, material tetravalente, y lo combinamos con un material pentavalente, si hacemos una combinación de estas dos estructuras atómicas, observamos que los 4 electrones del material germanio o silicio, al combinarse con un material pentavalente, se unen en un enlace covalente. ¿Y qué pasa? Bueno, pues hay 4 lugares para alojar a 4 electrones en el último orbital o capa de valencia del germanio o silicio. Sin embargo, el material pentavalente tiene 5. Entonces se une llenando los 8 electrones que es capaz de alojar y queda un electrón libre. Entonces, cuando nosotros contaminamos a un material germanio o silicio, material germanio o silicio en estado puro, ¿va? Cuando lo contaminamos en estado puro con un material pentavalente, contaminar o dopar es un sinónimo. Es como si nosotros le estamos echando una mezcla al componente, ¿sí? Al material puro germanio o silicio le echamos aquí en sentido figurado. En sentido figurado estamos imaginando que estamos combinando un material tetravalente con un material pentavalente, y en un enlace covalente, repito, el último orbital se llena con esos 8 electrones, pero queda un electrón libre. Y ese electrón libre tiene carga eléctrica negativa. Entonces ese electrón libre, pues de alguna manera en esa estructura cristalina recién formada, va a tener cierta movilidad o facilidad para moverse dentro de ese material. Aquí lo estamos observando. Hemos puesto, por ejemplo, aquí se alcanzan a ver estructuras de cada uno de los átomos del silicio, por ejemplo. Vean estas 4 líneas que estoy poniendo aquí, hacen las veces de los 4 electrones de valencia. Y aquí está otro componente, otra estructura atómica de silicio con sus 4 electrones, otro. Y aquí en la periferia estamos viendo cómo tenemos nosotros 8 estructuras atómicas del silicio y están en un enlace covalente de una manera, como lo observan, enlazados. Pero hemos hecho la vagancia de ponerle un granulito de antimonio, en este caso, que es un material pentavalente, como el antimonio, ¿verdad? Y entonces, al nosotros contaminarlo con 5 electrones, vean, aquí están los 4 espacios y el quinto electrón no encuentra un lugar donde alojarse, y ese electrón que tenemos aquí le va a dar una particular forma de actuar a esta estructura cristalina, porque es un electrón que de alguna manera está prácticamente libre. Sin embargo, cuando nosotros contaminamos, dopamos o contaminamos al germanio o silicio que estaba en estado puro, y que cuando está en estado puro se conoce con el nombre de material intrínseco, lo dopamos con un material trivalente, ahora estamos observando que en una estructura de germanio o silicio, su última capa de valencia, tiene 4 electrones y por tanto tiene 4 espacios para alojar a 4 electrones más. Y si lo contaminamos con un material trivalente, vean cómo 4 y 3 son 7 y queda ahora un espacio hueco, como se alcanza a apreciar aquí. Ahora estamos utilizando nosotros el boro, un material trivalente, para contaminar al germanio o silicio de estado puro, y vemos cómo aquí está 1, aquí están 2, aquí están 3, porque es trivalente, y aquí quedaría una especie de vacancia o hueco. Aquí tendríamos nosotros una vacancia o hueco, vacancia, producto del boro. Claramente se ve que cuando nosotros formamos materiales extrínsecos, material extrínseco, tipo N, lo que vamos a tener es exceso de electrones.
siempre en cada uno, aunque un solo granulito de antimonio nosotros lo involucremos en esta mezcla, con eso vamos a tener nosotros por cada enlace covalente aquí del antimonio con los distintos estructuras atómicas del silicio, vamos a tener un elemento, ¿verdad?, que es un electrón libre. Y como el electrón libre tiene carga eléctrica negativa, relacionamos en forma inmediata que el cristal N tiene exceso de esos electrones. Sin embargo, cuando nosotros queremos formar un material tipo P, material extrínseco tipo P, pues damos por hecho que ahora lo que tenemos es exceso de huecos, y los huecos en este entendido tienen potencial eléctrico positivo. De alguna manera son espacios que están de alguna forma expuestos a poder alojar un electrón. Entonces aquí lo estamos viendo con el boro, por ejemplo, un material trivalente. Tenemos un material tetravalente, un material trivalente, se unen y queda un hueco para llenar el último orbital o capa de valencia que decíamos en un enlace covalente que deben de ser 8. Entonces al tener 4 y 3, siempre vamos a tener por ahí un hueco o vacancia. De aquí se desprende la parte más importante para la fabricación de piezas electrónicas. Por un lado, tenemos la formación de los materiales extrínsecos tipo N y por otro lado, los materiales extrínsecos tipo P. Si nosotros tuviéramos estos dos materiales, por ejemplo, tuviéramos aquí el material, por un lado, tuviéramos un material